Mi nombre es André, segundo sargento del ejército brasileño. He realizado numerosas misiones en la Amazonía, pero nunca una como esta. Desde el primer momento, parecía que nadie quería hablar demasiado sobre lo que íbamos a enfrentar. Nos asignaron una misión llamada Operación Neblina, un nombre que sonaba extraño e inexplicable, incluso como código militar. Junto a mí, seleccionaron a otros 6 soldados. Todos habíamos participado en operaciones por la selva antes, pero esta vez el ambiente era diferente. Durante la sesión informativa, nuestros superiores fueron vagos. Todo lo que nos dijeron fue que algunas comunidades aisladas habían informado desapariciones extrañas y, en los últimos días, se había esparcido una ola de pánico debido a un sonido. Un sonido que nadie podía describir claramente, solo decían que era ensordecedor. No podían asegurar el origen y, al parecer, querían saberlo tanto como nosotros. Nos embarcamos en un helicóptero y unas 2 horas después, estábamos sobrevolando el área de destino. A medida que nos acercábamos al punto de extracción, podíamos ver el verde interminable de la selva debajo. Era inmensa, salvaje y peligrosa, incluso para quienes estábamos acostumbrados. Sabíamos lo fácil que sería desaparecer allí, sin dejar rastro. Ese pensamiento debía haber pasado por la mente de todos, porque el silencio entre nosotros era absoluto. En cuanto el helicóptero nos dejó, comenzamos nuestra marcha a través de la jungla. El calor era sofocante y pronto estábamos empapados de sudor. El terreno era complicado, y el GPS nos dirigía hacia una zona que parecía cada vez más aislada. Mientras caminábamos, era difícil ignorar la sensación de que algo estaba mal. Incluso los sonidos habituales de la selva parecían amortiguados, casi como si estuviéramos atravesando un lugar donde los mismos animales sabían que algo estaba fuera de lo normal. Después de unas horas, llegamos al primer poblado. Las casas eran simples, de madera, y el silencio era casi absoluto, a pesar de los niños y los animales que se escondían en los rincones. No estaban acostumbrados a ver a gente de la ciudad, pero esta vez todos parecían particularmente tensos. Nos detuvimos a hablar con uno de los habitantes, quien describió el sonido que habían oído. Era un zumbido metálico, que se intensificaba sin previo aviso, abarcando toda el área. Los sonidos comunes de la selva desaparecían, y todo parecía estar envuelto en ese ruido. Y, lo peor, venía de todos lados. Nos dijo que llevaban días sin escucharlo, pero todos temían que volviera en cualquier momento. Después de esa conversación, nuestro líder, el teniente Sousa, ordenó que nos dirigiéramos inmediatamente al siguiente punto. Avanzamos en silencio, procesando la información. Era como si cada uno de nosotros intentara racionalizar lo que habíamos oído, pero nada parecía tener sentido. Mientras caminábamos, el sol comenzaba a bajar, tiñendo los árboles de tonos más oscuros, y la selva parecía cambiar de personalidad con la noche que se aproximaba. La noche llegó rápidamente, y cada paso se hacía más pesado. La jungla alrededor se volvía cada vez más opresiva, y aunque ninguno de nosotros quería admitirlo, se podía sentir la tensión aumentando. Después de unos kilómetros más, empezamos a notar algo inusual. El silencio de la selva ya no era un simple detalle, sino un peso en el aire. No había nada más que el suave crujido de las hojas y nuestros propios pasos. En un momento determinado, mientras atravesábamos una zona más densa, apareció por primera vez. El sonido. Era bajo, casi un susurro metálico, pero con una intensidad que me revolvía el estómago. Al principio, pensé que era solo una vibración causada por el cansancio o tal vez alguna interferencia en los radios. Pero, a medida que avanzábamos, se volvía más fuerte, como un zumbido grave que venía de todas partes y parecía penetrar directamente en la cabeza. Poco a poco, nos mirábamos unos a otros, tratando de averiguar si alguien más lo estaba escuchando. La mirada de Sousa se dirigió a mí, y con ese breve contacto supe que todos lo estábamos percibiendo. Empezamos a murmurar entre nosotros, pero la voz del teniente nos interrumpió. Silencio. Sigan caminando. Enfoque en la misión. Avanzamos unos metros más cuando uno de los soldados tropezó y cayó. Me volví para ayudarlo, pero parecía aturdido, con la mano en la frente, tratando de recuperar el equilibrio.
Es, como una presión en la cabeza, murmuró, algo desorientado. En ese mismo instante, el zumbido aumentó de volumen, como si respondiera a nuestro malestar, y una leve sensación de mareo se apoderó de mí. Todos parecían sentir lo mismo. Para empeorar las cosas, una luz verde comenzó a aparecer entre los árboles, no muy lejos de nosotros. Parecía pulsar de forma irregular, como si estuviera llamando nuestra atención. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de entender qué era aquello. Nunca habíamos visto una luz así en la selva, y la sensación de extrañeza fue creciendo. El teniente Sousa ordenó que apagáramos las linternas para observar mejor, y fue entonces cuando las cosas empezaron a volverse reales. La luz parecía flotar, moviéndose lentamente, a veces hacia adelante, otras veces hacia los lados. Había algo en ese brillo que no encajaba con nada que hubiéramos visto en patrullas anteriores. Sousa hizo un gesto para que avanzáramos en silencio, pero el zumbido, que antes era bajo, empezó a intensificarse. Era casi ensordecedor. Y lo más extraño era que no tenía una dirección clara, parecía llenar el espacio a nuestro alrededor. Recuerdo que intenté racionalizar lo que estaba pasando, pero era imposible. Todo lo que veíamos y oíamos parecía desafiante, como si estuviéramos siendo observados por algo que no éramos capaces de entender. Y, en ese momento, algo dentro de mí sabía que esto no era una misión común. Miré a los demás y vi el mismo miedo en sus ojos. Decidimos continuar avanzando, cautelosos, pero el zumbido parecía acompañarnos. A medida que nos movíamos, iba y venía, como si nos estuviera guiando. La sensación era aterradora. Intentábamos mantener el control, pero el miedo crecía a medida que la luz verde se alejaba lentamente, desapareciendo entre los árboles como si estuviera llevándonos a algún lugar. Después de algunos minutos de caminata, llegamos a un claro donde la vegetación parecía destruida. Los árboles alrededor estaban chamuscados, como si hubieran sido golpeados por algo muy caliente. El suelo presentaba marcas circulares oscuras, casi perfectas, que se repetían en puntos específicos. Recuerdo sentir el calor en el aire, aunque no había ninguna señal de fuego reciente. Todos guardamos silencio, intercambiando miradas de desconfianza y asombro. El teniente Sousa ordenó que investigáramos el claro. Cada soldado se acercó a las marcas en el suelo, examinándolas en silencio, tratando de entender lo que había sucedido allí. Me agaché para inspeccionar una de las marcas y noté que había una sustancia plateada y metálica adherida al suelo, algo que nunca había visto antes. Parecía un metal líquido, pero no se movía. Tenía una textura extraña, como si fuera sólido y gelatinoso al mismo tiempo. Mientras analizábamos el lugar, el zumbido volvió a intensificarse, ahora tan alto que tuve que presionar las manos contra mis oídos. Era como si algo estuviera tratando de decirnos que nos fuéramos de allí, o impedir que entendiéramos lo que había ocurrido en ese sitio. Por un momento, creí ver una sombra moviéndose entre los árboles que rodeaban el claro, algo rápido, pero grande. Giré la cabeza en dirección al movimiento, pero no pude distinguir nada. Retrocedan, ordenó Sousa, con una expresión más tensa de lo que jamás había visto. Parecía compartir el mismo malestar y confusión que nosotros, pero, como nuestro comandante, mantenía la postura, evitando mostrar signos de debilidad. No sabemos qué está pasando aquí, pero vamos a reagruparnos. Al retirarnos del claro, otro soldado, Martins, gritó. Hay algo allí, señaló, pero cuando todos miramos, no había nada. Nos pusimos tensos, con el corazón acelerado. Todos intentábamos entender lo que él había visto, pero Martins parecía aterrorizado, mirando fijamente un punto en la oscuridad. Y el zumbido, ensordecedor, cada vez más fuerte. Calma, soldado, dijo el teniente, tratando de mantener el control de la situación. Pero podía ver que él también estaba asustado. Decidimos continuar, tratando de dejar el claro atrás, pero el entorno a nuestro alrededor parecía volverse más sombrío con cada paso. La selva nos rodeaba, y aquella luz verde parecía aparecer de vez en cuando a la distancia, como una visión fugaz. Cada vez que aparecía, un nuevo escalofrío me recorría. Me preguntaba si estaba volviéndome paranoico o si todo aquello realmente estaba sucediendo.
El miedo aumentaba mientras avanzábamos por la selva, dejando atrás el claro marcado. Todos estábamos en máxima alerta, atentos a cualquier ruido, cualquier señal de movimiento. En un momento, el soldado Almeida, que iba justo delante de mí, se detuvo repentinamente y su rostro se puso pálido. Levantó el brazo, indicando que algo estaba adelante. Siguiendo su mirada, vi una figura entre los árboles, a unos 30 metros de distancia. Al principio, pensé que era un animal, tal vez un mono o alguna criatura común en la selva. Pero entonces se movió. Era alta, delgada, con un brillo azulado que parecía emanar de su cuerpo, el mismo tono de la luz que habíamos visto antes. No parecía tener rostro, ni rasgos humanos. Su forma era inusual, casi distorsionada, y no se parecía a nada que yo hubiera visto. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. El teniente Sousa susurró una orden para que no nos moviéramos. Observamos, petrificados, mientras la figura se alejaba lentamente, desapareciendo entre los árboles como si también nos estuviera observando, estudiando nuestros movimientos. Nadie se atrevió a hablar ni a moverse durante unos segundos después de que desapareció. Ustedes vieron eso, ¿cierto?, murmuró Almeida, aún con los ojos muy abiertos. Asentí, y me di cuenta de que todos estábamos en estado de shock, después de lo que acabábamos de presenciar. Sousa respiró hondo, parecía estar procesando la situación antes de decir algo. Seguimos adelante. Pero no nos separemos. Manténganse juntos, y no dejen pasar nada por alto. Continuamos la marcha, tratando de mantener la calma. Pero el zumbido volvió, ahora más intenso que antes. Era un sonido pulsante, que parecía estar dentro de nuestras cabezas, confundiendo nuestros pensamientos y haciendo que todo fuera aún más aterrador. Empecé a sentir un ligero mareo, y noté que algunos de los otros soldados también parecían estar desequilibrados. La sensación era como si la misma selva nos estuviera observando. No pasó mucho tiempo antes de que el teniente intentara ponerse en contacto con la base para informar lo que habíamos visto. Tomó el radio y probó varias frecuencias, pero el sonido metálico interfería en todas. Parecía que estábamos completamente aislados. Nuestros radios, que siempre funcionaban perfectamente, ahora eran inútiles. La frustración y el miedo en el rostro de Sousa eran evidentes, pero él se mantuvo firme. De repente, la luz verde reapareció, esta vez más cerca, moviéndose rápidamente entre los árboles. Intenté enfocarme en ella, pero parecía desvanecerse antes de que pudiera distinguir su origen. El soldado Martins contuvo el aliento, sorprendido. Allí. Están allí otra vez. Señaló una zona a nuestra derecha, y, una vez más, vimos la figura esbelta y brillante, ahora no era solo una. Había más de una sombra, moviéndose de una forma extraña, casi como si flotaran, ignorando las leyes de la física. El pánico se apoderó del grupo. Uno de los soldados apuntó su arma en dirección a las sombras, pero Sousa ordenó que la bajara. No disparen. No sabemos con qué estamos lidiando. Pero estaba claro que incluso él estaba perdiendo el control. De repente, las figuras se detuvieron. Permanecieron inmóviles, solo observándonos, como si estuvieran decidiendo qué hacer con nosotros. La sensación de vulnerabilidad era enorme. En ese momento, todos comprendimos que estábamos en territorio desconocido, enfrentando algo que iba más allá de nuestro entrenamiento o entendimiento. Al anochecer, decidimos montar campamento en una zona un poco más despejada, con algo de visibilidad alrededor. Nadie estaba realmente tranquilo, pero necesitábamos descansar. El teniente asignó turnos de vigilancia, aunque, en el fondo, todos sabíamos que si esas cosas volvían, quizás ni siquiera tendríamos tiempo de reaccionar. Cuando llegó mi turno, el zumbido había cesado por un momento, y todo estaba extrañamente silencioso. Mis compañeros dormían a mi alrededor, o al menos lo intentaban. El cansancio era visible en cada uno de ellos, pero nadie lograba relajarse completamente. Yo mantenía el arma firme en las manos, atento a cualquier movimiento, cualquier sonido que indicara que no estábamos solos. Fue entonces cuando una luz intensa iluminó el área. Al principio,
Pensé que podía ser algún tipo de relámpago, pero la luz no parpadeaba, permanecía, aumentando y disminuyendo en intensidad, como si pulsara. Sentí una sensación extraña, como si algo estuviera penetrando en mi mente. Mis pensamientos se volvieron confusos y, antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, me di cuenta de que estaba rodeado por aquellas figuras. No eran humanas, de eso estaba seguro. Tenían una forma esbelta, casi translúcida, y sus cuerpos brillaban con una luz plateada que las hacía parecer criaturas de otro mundo. Intentaba moverme, pero estaba paralizado, atrapado por una fuerza invisible. Escuché a los otros soldados despertar a mi alrededor, gritos ahogados y sonidos de desesperación, pero parecía que algo los silenciaba, como si todos hubiéramos sido dominados por la misma parálisis. Entonces, una de las criaturas se acercó a mí. Era más alta que yo, y sus ojos, si es que puedo llamarlos así, eran dos esferas negras, sin expresión, pero que parecían observarlo todo a mi alrededor y dentro de mí. Sentí un leve dolor en la cabeza, como si algo estuviera intentando conectarse a mis pensamientos. Imágenes y palabras confusas comenzaron a invadir mi mente en una secuencia rápida y desorientadora. Parecían pensamientos fragmentados, frases sin sentido, pero, poco a poco, una idea comenzó a formarse: recursos, territorio, supervivencia. Fue entonces cuando comprendí. De alguna manera, esas criaturas estaban intentando comunicarse, no con palabras, sino con impresiones, sensaciones. El mensaje era claro, y al mismo tiempo, aterrador. Estábamos en su territorio y éramos vistos solo como una presencia invasiva, como amenazas. Sus intenciones eran imposibles de prever, pero no sentí compasión ni misericordia alguna viniendo de ellas. Lo que fueran, no nos veían como iguales. La experiencia duró solo unos segundos, pero parecía una eternidad. Sentí un profundo desespero al darme cuenta de que todo lo que sabíamos sobre el mundo estaba siendo desafiado en ese instante. Ellos tenían una tecnología o habilidad que no podía explicar, algo que nos hacía vulnerables e impotentes frente a ellos. De repente, la luz comenzó a disminuir, y la criatura dio un paso atrás, liberando la fuerza que me mantenía paralizado. Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera corrido kilómetros sin descanso. Algunos de los otros soldados lograron moverse también, y uno de ellos intentó levantar su arma. Sin embargo, en el mismo instante, un rayo de luz azul salió de una de las criaturas, inmovilizando al soldado en el suelo. Quedó completamente inerte, con los ojos muy abiertos, mientras el rayo brillaba sobre él. Cada uno de nosotros comprendió que intentar reaccionar sería inútil. Estábamos completamente dominados por esas criaturas. Y aunque todo parecía surrealista, el miedo era real, y lo único en lo que podía pensar era en cómo saldríamos de allí con vida, si eso era siquiera una posibilidad. Después de una última mirada en nuestra dirección, las criaturas comenzaron a alejarse, moviéndose como sombras, desapareciendo entre los árboles y llevándose consigo la luz y el zumbido. El silencio que siguió era total. Me quedé allí, inmóvil, mirando al vacío, intentando comprender lo que acababa de suceder. Desperté con un dolor punzante en la cabeza y un sabor amargo en la boca. Miré a mi alrededor y vi que el cielo estaba clareando. Los otros soldados estaban esparcidos por el suelo, desmayados o aún en estado de shock. No había señal de las criaturas, ni de la luz, ni del sonido. Era como si todo hubiera sido una pesadilla horrible, pero yo sabía que no lo era. Llamé a Sousa y a los demás. Ellos despertaron poco a poco, con los rostros pálidos y los ojos llenos de terror. Cada uno de nosotros compartía la misma mirada de desesperación. Nadie dijo nada, pero la expresión de cada uno dejaba claro que todos habíamos sentido lo mismo: una impotencia completa, una exposición a algo mucho más allá de lo que conocíamos. Sousa intentó comunicarse nuevamente con la base, pero el radio seguía sin señal. Sintiéndose que nuestra única opción era retirarnos, ordenó que nos preparáramos para la evacuación. Aunque no sabíamos exactamente a dónde iríamos, cualquier lugar parecía mejor que quedarse allí. La caminata de regreso fue angustiante. A cada paso, sentía como si estuviera cargando el doble de mi peso. El ambiente a nuestro alrededor seguía tan silencioso como antes,
pero ahora era un silencio diferente. Sentía un peso en el aire, una sensación de que nos estaban observando, aunque no veíamos ni escuchábamos nada. El sudor corría por mi rostro, pero el miedo me impedía limpiarlo. Necesitaba concentrarme en el camino, en los sonidos, en cualquier señal que indicara la proximidad de aquellas entidades. Mientras avanzábamos por la selva, vi algo extraño en el suelo, un pedazo del equipo de Martins, que él solía llevar colgado en el cinturón. Martins no estaba en ningún lado. Nos detuvimos, intentando entender cómo había llegado eso hasta allí. Almeida encontró rastros de huellas, pero se desvanecían en medio de la selva, como si la persona hubiera sido llevada hacia arriba o simplemente desaparecido. La atmósfera era aterradora. Cualquier ruido nos hacía temblar a todos. Cada rama rota o crujido de hojas nos ponía en alerta, buscando identificar cualquier movimiento extraño a nuestro alrededor. Sentíamos que podíamos ser atacados en cualquier momento, y el hecho de no saber de dónde vendría el ataque hacía que todo fuera aún más aterrador. El día avanzaba lentamente, pero nuestro progreso era lento. Estábamos exhaustos, física y mentalmente, y nuestro único objetivo era sobrevivir. En ese momento, me di cuenta de que no podía pensar en otra cosa que en salir de allí con vida. La selva parecía interminable, y sentía que no importaba cuánto avanzáramos, algo siempre estaría detrás de nosotros. El silencio y la falta de cualquier señal de vida humana alrededor creaban la impresión de que habíamos sido aislados del mundo. Al final de una marcha extenuante y llena de aprensión, finalmente avistamos la base. El alivio que sentí fue tan grande que casi me hizo olvidar lo que habíamos pasado. Cada paso parecía una liberación. Al cruzar las puertas, fui invadido por la sensación de que finalmente estábamos seguros, aunque sabíamos que algo había cambiado en cada uno de nosotros para siempre. No tardaron en llevarnos a una sala de interrogatorio. Creía que nuestros informes serían escuchados con seriedad. Al parecer, estábamos equivocados. Mientras intentábamos explicar lo que habíamos visto y sentido, noté que los oficiales que nos escuchaban intercambiaban miradas de desconfianza e impaciencia. Era como si no creyeran ni una palabra de lo que decíamos. Lo que sea que hayan visto, estaban agotados y probablemente tuvieron una alucinación colectiva, dijo uno de los oficiales, cruzando los brazos. Estuvieron en un ambiente inhóspito, bajo alta presión, y la mente humana juega malas pasadas. Hablaba con tal seguridad, como si tuviera la intención de hacernos dudar de nuestros propios recuerdos. El teniente Sousa, siempre tan firme, intentó argumentar. Con todo respeto, señor, estábamos completamente lúcidos. No fue una alucinación. Vimos algo allá afuera, algo que no era de este mundo. Su voz sonaba segura, pero pude percibir el cansancio en su tono. Aún así, los superiores ignoraron nuestras palabras, insistiendo en que lo que habíamos visto era resultado del estrés y la fatiga. Para empeorar las cosas, nos obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad. Era una manera clara de silenciarnos. A cambio, prometieron que nuestros registros médicos indicarían que la operación tuvo consecuencias psicológicas, nada más. Cuando finalmente nos dejaron ir, sentí como si me estuvieran empujando hacia una vida que ya no me correspondía. Cada uno de nosotros salió de esa sala con el peso de lo que habíamos visto y la certeza de que estábamos solos en nuestro trauma. No solo nos desacreditaron, sino que también enterraron el evento, encerrándolo para siempre en una carpeta marcada como confidencial. Al salir, miré por última vez al teniente Sousa, quien solo movió la cabeza en un gesto de agotamiento. No necesitábamos palabras para entender lo que eso significaba. El silencio no era solo una orden, era una prisión. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.